Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Este documento que presento a continuación es un documento que explica cómo los estándares de producción de joyería. Los estándares, entiendo por estándares los grosores y las formas en algunos casos que en mi caso he utilizado profesionalmente y que en mi caso funciona. Eso no quiere decir que haya diferentes maneras de hacerlo que sean válidas, ¿vale? La idea de este documento es que voy a ir, yo y otras personas, vamos a ir añadiendo contenido que vaya a cubrir diferentes aspectos de la fabricación de joyería. Bien, vamos a empezar explicando los diferentes tipos de archivos que se utilizan en cuanto al uso de 3D. Primero tenemos los archivos 3DM, que son archivos nativos de Rhino. Puede ser Rhino, Rhino Gold, Matrix, todos los plugins o programas que tengan Rhino, ¿vale? Entonces, dentro de los formatos 3D, dentro de un archivo 3D, podemos encontrarnos con un archivo que esté booleano o no booleano. Si está booleano, quiere decir que está todo junto, está todo unido en un simple sólido. Si está separado por partes, nos permite editar el modelo con mucha más facilidad. Si está todo junto, se podría llegar a explotar, se podría llegar a modificar, pero costaría muchísimo más tiempo. Y en algunos casos es imposible. Esto es lo que es un archivo 3DM. Después, tenemos también los archivos STL, que son archivos de fabricación de joyería. Es el archivo que entiende la impresora 3D. No podemos enviar un archivo 3DM a una impresora 3D. Tenemos que convertirlo. Hay un proceso de conversión, es decir, si el archivo 3D en Rhino o otro software cualquiera, el archivo es en 3D no está correcto, al exportar al archivo STL habrá problemas. Entonces, hay programas que facilitan el archivo STL, es decir, aseguran de que el archivo se va a poder producir, se va a poder imprimir, ¿vale? Uno de esos programas puede ser Mesh Mixer, también hay Netfab y hay otros. Pero por norma general, cuanto más tiempo se lleva haciendo 3D, suele haber menos problemas. Es decir, en cuanto a la geometría tiene que estar sana, digamos, tiene que estar bien preparada para poder exportar STL. STL, como decía, es el formato que entiende la máquina de impresión. También hay SLC, que es un formato que lo que hace es partir el modelo en capas verticales, ¿vale? Pero aún así, el formato que más se utiliza es el STL. STL, también lo más importante que hay que tener en cuenta es que es un archivo que es malla, es una mesh. Entonces, en el caso de Rhino, tenemos la geometría de Rhino, que es curvas, superficies y sólidos. En el momento en que lo exportamos a STL, ya no tenemos toda esa información, con lo cual la geometría, al ser una malla, no se puede editar muy fácilmente. Se puede escalar el modelo, se puede hacer escalar en una dimensión, en dos dimensiones, pero no se podrá editar el modelo en sí. Para poder editarlo necesitaríamos el archivo de origen, el archivo 3DM. También nos podemos encontrar con mallas dentro de un archivo 3D, un archivo de Rhino, por ejemplo. Por ejemplo, el caso más lógico y más común quizá es en el momento en que abrimos el entorno de Rhino y importamos un archivo STL. Entonces, ese archivo es una malla. Entonces lo veríamos así. El otro caso puede ser en el caso de que utilicemos tecnología de escaneado en 3D. Si utilizamos un escáner 3D para escanear una piedra o un anillo, por ejemplo, el resultado de ese proceso de escaneado será una malla. Entonces, pongamos que escaneamos una piedra, por ejemplo. La ponemos en el escáner, utilizamos el escáner y el resultado de eso es un archivo STL. Entonces, podemos coger ese archivo, abrir Rhino, importarlo en Rhino y crear el anillo en función de esa piedra.
Entonces vamos a crear el anillo con Rhino o otro software cualquiera, es igual. Pero la idea es que tenemos una malla, un objeto mallado dentro de un entorno de trabajo 3D. También tenemos el caso de los archivos OBJ. Este formato se utiliza sobre todo en cuanto tratamos modelado orgánico. Por ejemplo, en el caso de este anillo, lo que hice en su momento fue generar la geometría base en Rhino, o Matrix, es igual. Después lo guardé en OBJ, lo abrí con ZBrush y con ZBrush creé la textura y esas ondas que vemos aquí en los laterales y en la parte superior. Obviamente también con ZBrush podemos guardar en el formato nativo de ZBrush. Bien, dicho esto, ahora la parte técnica del documento explica un poco los grosores que personalmente suelo utilizar cuando realizo piezas de joyería. Es orientativo, considero que hay mínimos y máximos. Hay que tener en cuenta también, siempre lo digo, cuando diseñamos joyas hay que tener en cuenta todos los procesos y todas las personas involucradas en ese proceso. Es posible que un engastador pida ciertos grosores o ciertas distancias que no se ven reflejadas en este documento o pueden ser diferentes. Esto es lo que yo considero estándar. Como digo, suelo hacer 1.8 en el 3D, aceptable de 1.4 y incluso 2 milímetros. El ancho máximo entre los dedos, que personalmente considero cómodo, el límite lo considero 2.5. El ancho del anillo, por norma general, lo hago de 2 milímetros, indiferentemente de la forma del anillo, más o menos. Lo que hay que tener en cuenta es que si tenemos piedras en la parte superior del anillo, en lo que se llama el shoulder en inglés, si tenemos piedras por aquí, la estructura interna de la pieza se va a debilitar. Evidentemente, si es una alianza de piedras, una Full Eternity Ring, toda llena de piedras, hay que tenerlo en cuenta también. Vale, en cuanto se trata de monturas, esto es lo que yo suelo hacer. Siempre hago la parte inferior más fina que la parte superior. Hay gente que lo hace al revés, es válido. Se podría hacer la parte inferior más gruesa que la superior. Ahora bien, por estética, yo prefiero hacerlo así. Nunca hago esta parte menos de 0,8. ¿Vale? Grosor inferior, nunca menos de 0,8. Y, súper importante, desde el final de la piedra hasta donde estaría el dedo, siempre hay que dejar un espacio de 0,8 milímetros. Vale, siguiente. Esto es en cuanto en los grosores internos. En la parte superior siempre suelo dejar 0,5 y siempre en esta parte donde toca el dedo 1 milímetro. En algunos casos, si la piedra es muy pequeña, puedes usar 0,90, pero por norma general 1 milímetro. También hay que tener en cuenta todas las monturas al hacer el archivo en 3D tienen que ser un poquito más grandes que la piedra. Esto es para tener en cuenta factores de repasado y pulido. Si hacemos la montura de la misma medida que la piedra, nos podemos encontrar que una vez la montura está repasada y pulida, es ligeramente más pequeña que la piedra. En algunos casos puede ser aceptable, pero en algunos casos puede quedar un poco extraño. En cuanto a las garras, la posición de las garras tiene que estar tocando un poquito la piedra. Un poquito, quiero decir un 5%. Es un error colocar la garra muy hacia adentro de la piedra. En este caso, a la derecha, está colocado como de la manera correcta. En el caso de que pongamos la garra muy hacia adentro, lo que va a pasar cuando el engastador engaste la piedra es que en esta parte de aquí habrá un bulto, habrá habrá algo que sobresale. El metal no quedará recto. El metal engastado, una vez engastado, tiene que ir recto
y encima. Si hacemos esto, tendremos recto, hacia afuera y encima. Y no hay manera de arreglarlo bien. La única manera es restaurando toda la piedra, toda la montura, todo el engastado. Una cosa importante, todas estas tolerancias están basadas en oro, teniendo en cuenta que la pieza se haga en oro. En el caso de que fabriquemos en plata, lo que suelo tener en cuenta es que el metal no va a fluir igual de bien en algunos casos. Entonces, en ciertas ocasiones, la geometría se debería de alterar, se debería hacer más gruesa y ser más generosos en el tema de grosores. Bien, a continuación muestro simplemente algunas referencias en cuanto a tipos de engastado. A nivel de grano de engastado, por norma general suelo hacer 0.7 y en este caso en los laterales siempre hay que dejar un poco de metal. Es por estética, pero también es porque estos laterales son los que más se van a pulir y esmerilar, con lo cual hay que dejar siempre un poco en los lados. Esto en cuanto a pavé, evidentemente estas medidas van a cambiar en función de la piedra. La medida que siempre debemos de respetar, sobre todo esta, 1.1, incluso 1 milímetro podría ser aceptable, pero sobre todo esta, 0.5. Si aquí no dejamos suficiente metal, vamos a acabar con un anillo muy fino. Y es como queda extraño, personalmente creo que queda feo. Channel setting. Aquí en la parte superior dejo un poco de referencia en cuanto a grosores, en función de qué piedra, qué grosores debe ser. Como he dicho antes, siempre 0.5 como mínimo. Y evidentemente si la piedra es más grande, podemos dejar más metal. Bueno, tenemos que dejar más metal. Si fuéramos a usar piedra más grande, 2.5, esto lo haría más grande, 1 milímetro o lo que sea suficiente, proporcional. Lo más importante en cuanto a channel setting es la forma del perfil. Si utilizamos un perfil como los de la derecha, lo que estamos haciendo es no dejar suficiente metal para el engastador, con lo cual no se podría engastar. El caso radical de lo que está más mal sería el de la derecha, ¿vale? Siempre hay que dejar plano en horizontal y, como he dicho antes, por lo menos 0.5. Gypsy set o flash setting, que es como las piedras se quedan metidas hacia adentro y hay metal alrededor de la piedra. Siempre, independientemente del tamaño de la piedra, siempre hay que dejar 0.35 entre piedra. Evidentemente se escala proporcionalmente en función de la piedra que vayamos a usar. Y en cuanto a los agujeros, un mínimo de 0.80 siempre en cualquier tipo de engastado. Esto puede ser un poco flexible. Hay que tener en cuenta que si lo hacemos muy pequeño, el metal no va a fluir correctamente, con lo cual puede haber problemas en la fundición. ¿Qué más? Piedras, pickstones, no sé cómo se llama esto en español. Básicamente es la piedra que vemos en la vista frontal del anillo. Aquí he puesto el mismo diseño con dos posiciones diferentes. Ambas están correctas, ambas son válidas. Lo único que hay que tener en cuenta es que si hacemos la versión de la izquierda, el cliente posiblemente vaya a notar la piedra cuando la lleve. En algunos casos la puede notar y puede no pasar nada. Personalmente prefiero hacerla, en este caso, como la izquierda, más que la derecha, porque personalmente creo que queda más bonito. Si queremos subirla, simplemente subiéndola 0.30, 0.40 es suficiente. Y en cuanto a la vista lateral, evidentemente va a ir en función del tamaño de la piedra, pero siempre suelo dejar alrededor de 0.90 o 1 milímetro en esa vista, en la vista lateral. No suele funcionar muy bien con piedras más grandes de 1.5, suele quedar extraño.
Grosores al hacer vaciados. Si no vamos a poner piedras, 0,80 es suficiente. En el caso de oro, si hacemos plata, posiblemente lo haga 1,2. Si hacemos oro con piedra, también haría 1,2 por lo menos. Evidentemente depende del tipo de piedra, pero si no vamos a poner piedra, 0,80 es suficiente. En cuanto a texto, esto es más o menos lo que suelo usar. Lo que hay que tener en cuenta al poner textos es sobre todo qué tipo de fuente vamos a usar. Las fuentes dependen de Windows o de Apple o lo que sea, pero las fuentes no están pensadas para joyería. Tenemos que ver las fuentes como curvas, sólidos y superficies, como geometría básicamente. Entonces, lo que hay que hacer es cuando se pone el texto, vigilar cada parte, una por una, que se pueda fabricar correctamente. Siguiendo estas instrucciones debería ser lo básico. Sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es, una vez tenemos la curva, es posible que ciertas fuentes haya que editarlas. Si una fuente no está disponible, simplemente se coge la curva y se edita para que se pueda fabricar. Esto es todo por ahora. Voy a seguir añadiendo contenido. Esto es una primera base, entonces vamos a ver cómo va esto y en función del feedback que tenga añadiré contenido nuevo. Muchas gracias.